días tengan todos ustedes. Vamos a la segunda actividad de la clase que tiene que ver sobre política exterior. En la primera clase que sostuvimos la semana pasada, tocamos algunos tópicos sobre la política exterior y a lo cual se me envió para aquella oportunidad un trabajo. Hoy pues tenemos la segunda clase. Hoy vamos a tocar algunos temas importantes de la política exterior y que tiene que ver con esta cátedra que ustedes están estudiando, que es la de gobernabilidad. El temario para el día de hoy es la política exterior, la evolución de los proyectos, las variables y la evaluación de la fase del control político y jurídico. Yo he tratado de ir perfeccionándolo un poco, saliéndome del esquema de lo que llamamos el pénsul, y hoy tengo la segunda clase, la cual pues voy a tocar de la siguiente forma. Hoy daremos inicio a esta actividad y hablaremos sobre los 4 elementos fundamentales en la política exterior, que son la soberanía, el territorio, la población y el gobierno. La política exterior, cuando tocamos el tema de política exterior, pues es la relación que tiene el gobierno para conjugar con otros estados. Pero en esos movimientos que hace el gobierno para poder hacer algunas relaciones de política exterior, pues también debe prevalecer mucho la población. Y la población, pues es un conglomerado de personas que habitan dentro del territorio y que ese territorio se compone la soberanía nacional y que están representados por la Asamblea Nacional, quien a su vez está dividida en un grupo de comisiones que guardan relación con algunos tópicos que tienen que ver con la política internacional o política exterior, y que el gobierno como tal pues tiene que manejar para buscar la posibilidad de hacer algunas actividades que vayan en beneficio de la población, que vayan en engrandecimiento del territorio y que vayan en el respeto de no vulnerabilidad de la soberanía territorial, ni mucho menos de la población, ni que ponga en peligro el gobierno. O sea, una confusión allí de algo de temático, ¿no? Pero así funciona esto. La política exterior, prácticamente si la manejamos desde el punto de vista de su nacimiento, pues tenemos que trasladarnos allá directamente al hermano país de Grecia, de la antigua Grecia, que hablaba que es la búsqueda del bien común de todo su conglomerado. Si se quiere, un concepto bastante romántico, ¿no? Un romanticismo, pero que no es más sino eso, que es buscar la política exterior, es buscar el beneficio común para todas las personas que hacen la población y que habitan un territorio que está gobernado por una persona y que se representa en la soberanía nacional. Así de sencillo es. Por eso, siempre el gobierno es el que maneja todo este tipo de políticas. Y la política exterior funciona también a través de un concepto jurídico. No puede funcionar la política si no manejamos el concepto jurídico, el fundamento legal. Y esto es constitucional. Y en nuestra Carta Magna se establece la misma en su artículo 152 al 155 y el 156 nos señala la vinculación que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para la implementación y aplicaciones de la misma. Todo fue como lo indiqué en la clase pasada, que todo se atraviesa a través de las normas constitucionales, porque es
la primera que está como la carta magna de cualquier país. Entonces, eso está enmarcado dentro de la Constitución, porque en caso contrario, pues sería algo ilegal. Entonces, la política exterior de Venezuela se rige por los fundamentos constitucionales que establecen los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención, que vaya en detrimento de la paz y la soberanía y de las normas constitucionales. Su solución es pacífica a través de los conflictos. Existe la cooperación, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos y la democratización de la forma de tomar decisiones ante los órganos internacionales. Y para ello, pues, debe haber la vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que estas cosas se den. Y de igual manera, a través del Poder Ejecutivo, pues tiene su designación a través de los representantes que funcionan a través del mundo con el cual el país tiene relaciones, que se denominan los ciudadanos embajadores o los ciudadanos cónsules, como era la clase anterior, que son los que nos representan en el exterior y que son prácticamente el territorio nacional que tenemos en diferentes países del mundo donde Venezuela tiene relaciones. Así de sencillo es. Y todo esto funciona, ¿por qué? Porque todos los países lo tienen y que se denominan los países, las representaciones diplomáticas, donde nosotros, que estemos en determinado país en el extranjero, pues podemos acudir a esas sedes de nuestro país y que es un territorio venezolano acantonado, asentado o instalado en ese país y que se determina como un territorio venezolano, porque allí ejerce la representación diplomática y hay que utilizar nuestro pabellón nacional y es donde nosotros podemos pedir cualquier cuestión que nos preocupe o nos interese o nos atañe a través de nuestro representante diplomático. Hoy, en esta clase, vamos a hacer un pequeño repaso histórico de lo que es la política exterior. Y después de este repaso histórico, pues debemos empezar primero hablando de lo que ha sido la política de nuestro país. Y en lo cual, pues, iré enfocando un poco un concepto de la política de Vicente Gómez, de políticas del gobierno del Marco Pérez Jiménez. Pasaremos también por la parte del doctor Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, nuevamente el doctor Rafael Caldera, y llegaremos y tocaremos un poco de la política del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces haré un pequeño repaso del periodo de 1969, 1974, 1999, que empieza el ciclo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso haré una mirada a esos periodos y va a permitir la comparación de dos etapas, donde Venezuela jugó desde la restauración del proceso democrático del 58 con la idea de tener múltiples identidades en su política exterior, bajo la democracia, bajo el consenso, bajo la consulta, bajo la corresponsabilidad de los élites, en una disposición de las divisas provenientes del ingreso petrolero, y así sucesivamente. Allí están viendo ustedes unas láminas que he colocado para que ustedes vayan tomando algunos apuntes. Bienvenido el amigo William Araujo, que lo estoy viendo que está en la imagen, en la pantalla. Bienvenido a clase. Los que no se han hecho presentes aún, pues ahí va a quedar todo pasmado en la plataforma y ahí van a sacar posteriormente el trabajo que les voy a indicar cómo se va a desarrollar. Recuerden que tenemos una actividad pendiente, la número 1, y esta también queda pendiente, vamos a decir para qué fecha va a quedar pendiente enviar. Entonces, continuando direct, desde luego que para abordar los lineamientos generales de este articulado es necesario elaborar de forma esquemática un modelo de aproximación, y en lo cual tenemos que ver la estructura internacional, la consideración de los actores en el marco de la interpretación compleja, el papel de Venezuela que ha cambiado en parte de ser una nación con una presión internacional basada tan solo en el petróleo y en la democracia. Y la política exterior en Venezuela,
que se refleja en su desarrollo y que es bastante notable a partir del año de 1972 para acá. Si bien es cierto, el gobierno de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez se comenzó a discernir ya con la política exterior, y lo mismo con José López Contreras, y viene el nacimiento, por allá por aquella época, remontando años atrás, del nacimiento petrolero en Venezuela, que ha marcado prácticamente el desarrollo político, social y económico de nuestro país a través de las grandes reservas que nos ha proveído el creador del universo para que tenga este potencial. Y es cuando nacen las primeras explotaciones petroleras. Y como curiosa, cosa curiosa, la hicieron acá en Táchira, ¿no? Que se llamaba La Petrolia. Y vino la liberación de una deuda que existía por parte de Venezuela, el pago de la deuda y una cantidad de políticas de acercamiento ya con diferentes partes del hemisferio. Y que también si queremos las podemos trasladar a tiempos atrás, cuando nuestro libertador, a través de esa magna carrera política y militar, llevó la política exterior nuestra, venezolana, a la creación y a la conjugación de la liberación de los pueblos para el inicio de la constitución de la Gran Colombia, la creación de la misma y lograr aglutinar a muchos países que son los hermanos países bolivarianos. Ese es el nacimiento de una política exterior. Y posteriormente viene una conjugación de políticas, porque la política la tenemos que definir en varios temas. No podemos decir que la política, por eso decimos política exterior, porque el tema política puede determinarse como el nacimiento de un grupo de personas que constituyen determinada tendencia política y que se denomina a través del tiempo, a través que permita la democracia, la creación o el nacimiento, el resurgimiento de partidos políticos, que son grupos de personas con ideologías diferentes a determinados grupos y se crean, que lo permite la norma constitucional, crear partidos políticos. El gobierno ejerce políticas internas, como es la política de educación, la política agrícola, la política de seguridad del Estado, la política educativas, y todos se denominan políticas. ¿Por qué? Porque vamos a trasladarnos entonces al romanticismo de lo que se definía política por los griegos, que era buscar el bien común para todo el mundo. Y cuando el gobierno de turno implementa una política educativa, pues ¿qué busca a través de esa política? El desarrollo educativo, las mejoras educativas, para que su población tenga acceso a una buena educación y que está establecido como norma constitucional. Por eso la política se basa con el ordenamiento jurídico a través de las normas constitucionales y así como la política exterior de nuestro país, pues se va creando y va naciendo y se va profundizando a través de los contextos de por otros estados, otros países, y van naciendo los cuerpos de representaciones diplomáticas en diferentes partes del mundo. Por eso Venezuela, a partir de la restauración del proceso democrático del año de 1958, ha jugado un papel muy importante. En aquel proceso de Marcos Pérez Jiménez también se manejaron algunas políticas, pero allí hubo un crecimiento de la política estructural, de algunas actividades que se desarrollaron y que aún están vigentes en el tiempo. Tenemos ejemplos, las instalaciones de muchos hospitales, algunos teleféricos, el Ávila, el teleférico de Mérida, el no terminado puente sobre el lago y la creación de algunas vías viales, Caracas, autopista, Guaira, ciudad universitaria. Todo eso fue que se fueron a través de unas políticas exteriores donde permitió traer
algunas tecnologías europeas y que fue el nacimiento poco a poco que se fue haciendo en Venezuela y que aún figuran y aún están en el tiempo. Tampoco podemos dejar de olvidarnos el impulso francés gótico que trajo Guzmán Blanco, también hace muchísimos años, de aquella política exterior que fue darle un tópico francés a algunas instalaciones que aún también funcionan y que a través de los gobiernos democráticos siguen vigentes y se están constantemente restaurando y están constantemente motivando a que sigan estando vigentes a través de los años acá en nuestro país. Basado en el concepto de esta reestructuración a partir del año 1958, viene el gobierno de Rómulo Betancourt y da la culminación de algunos proyectos que habían quedado allí. Y nace en la política interna aquello que se denominó el punto fijismo y que era la compartida de poder entre los dos grandes partidos políticos para aquel entonces, aunque existían otros, pero dominaban y predominaban más que toda Acción Democrática y COPEI de la política interior. Pero también trajo el crecimiento, el auge de la política exterior, que fue captando algunas situaciones que fueron beneficiando independientemente del ojo con que se vea, fueron potenciando también el desarrollo eh, de nuestro país en el extranjero. Basado en este concepto, la consulta y la corresponsabilidad de las élites en una disposición de las divisas provenientes del ingreso petrolero en una distribución del ingreso extensivo, el papel primordial del Estado en el desarrollo y con una escasez de participación de la sociedad civil, se dio inicio a esta política. Pero predominaba más que todo era lo que se manejaba a través del grupo político. Por eso el Estado, por eso era muy poca la participación de la sociedad civil, dada a la debilidad de su conformación. Con la madurez del sistema populista, de una expansión económica que parecía no extinguirse en realidad, y desde el punto de vista externo, estamos hablando de un país occidental, con un pasado colonial hispánico, situado en América Latina y con dos fuertes identidades, un país democrático y petrolero y con amplias relaciones con Estados Unidos. Esta condición genera, a su vez, un comportamiento permanente en la política exterior venezolana, la cual se concreta en el desarrollo de dos fines fundamentales: sostener la condición de país democrático y ampliar la condición del país petrolero. Con esta condición de irnos creando con un país petrolero, vienen a asegurarse la independencia y la creación de algunas cuestiones que fueron dándose para el desarrollo de nuestro país. Y por eso podemos decir lo siguiente. Los objetivos formales, estos fueron, primero, asegurar y defender la salud del sistema político. Dos, ¿por qué defender el sistema político? Porque venía un sistema dictatorial que era creado por el gobierno de Marco Pérez Jiménez, independientemente que crearon una cantidad de obras allí que no es desconocido por ninguna persona pensante en Venezuela que existen y que están todavía allí vigentes, pero se manejaba un sistema dictatorial, cada quien lo interpreta como quiere interpretarlo, pero era asegurar y defender la salud del sistema político. Allí la creación de aquello que se denominó el punto fijismo. Mantener un margen de autonomía de la política internacional, perdón. Diversificar el comercio exterior del país. Preservar la integridad del territorio nacional. Participar activamente en las organizaciones internacionales y en otros mecanismos de concentración mundial. Defender y promover los precios justos del mercado confiable del petróleo venezolano. Los objetivos reales serían mantener una relación estable con los Estados Unidos, que era el potencial en el petróleo, y el que compraba prácticamente lo que se producía de petróleo, a pesar del desarrollo que iba teniendo Venezuela de tener refinerías en diferentes partes del mundo y que aún existen. Contener la posibilidad de los
autoritarismos y otras formas políticas no democráticas que pueda existir en América Latina y el Caribe. Preservar las fronteras del país, pero no basta con observarlas, las condiciones internas y externas, sino basta una política exterior que vaya en beneficio del desarrollo político, social y económico externo, o sea, el desarrollo político de Venezuela. ¿Y cómo se hacía el desarrollo político externo? Pues era a través de las divisas que entraban a través del petróleo. Pero allí surgió un defecto, que fue el desgaste político, social y económico que fue en detrimento también de la población venezolana, porque la participación política, civil y social de nuestro país era muy poca. Era manejado por las cúpulas del poder y no existía, si se quiere, mucho la participación ciudadana. El mito de la excepción es uno de los más importantes, justo con los mitos de Bolívar. ¿Por qué? Porque la solidaridad internacional del petróleo y la democracia, la crecencia sobre Venezuela es distinta y singular. Ha pesado mucho en la toma de decisiones. La industria petrolera, a pesar de ser un auge que nos trajo muchas y nos sigue trayendo muchas cuestiones a favor nuestra, pues también ha pegado mucho en la decisión de decisiones de nuestros gobernantes, porque ha florecido, si se quiere, y es actualmente aún visto, y se ven algunas investigaciones que están haciendo actualmente, por los manejos dolosos de los que han pasado a llevar el liderazgo de la industria petrolera. Y hoy en día ver a través de los carteles de prensa, noticieros, vemos ciertas investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en contra de los que tuvieron alguna oportunidad recientemente ser los cabezas principales de la industria petrolera y de los despilfarros que se hicieron. Aquí traeríamos a cotación aquellas palabras de un insigne venezolano que dijo que hay que sembrar el petróleo, porque mañana, que pasado mañana, nos traería algunos problemas y nos trae alguna deficiencia en el ingreso bruto de la economía venezolana. Y eso está a la vista. ¿Por qué? Porque la industria petrolera o la industria política exterior en el manejo de la industria petrolera ha dado mucho que desear. Por una parte, Venezuela es un país democrático y por la otra es un país petrolero. Democrático hasta el punto de constituirse como un producto de exportación, símbolo de la democracia representativas y protagónicas y participativas. Siempre hemos tenido ese baluarte de ser un país democrático, participativo y protagónico y participativo, pero más que todo siempre hemos ido enfocándonos en esta participación, en esta representación por el petróleo, para identificarse como un país de carácter estratégico para el mundo occidental y a su vez por haber sido un país creador de la OPEC, que nació con la política exterior de Carlos Andrés Pérez y que fue el baluarte de Pérez Alfonso que motivó la creación de la OPEC para de esta manera reimpulsar la política exterior de Venezuela. Fíjate la importancia, cómo vamos desglosando y cómo vamos buscando algunos paradigmas que nos van llevando a ir interpretando lo que es la política exterior. La política exterior de Venezuela tuvo desde sus inicios una cantidad de cosas que nos fueron llevando a un extremo muy importante. La visión histórica de Venezuela y el desarrollo de la política exterior, diríamos que la podemos dividir en unas etapas. Yo diría que en 4 etapas de la política exterior. Yo hablaría de la política de 1958 a 1967, aproximadamente, donde la diplomacia venezolana se concentró en la búsqueda de la conciliación democrática en el país y de la región, impulsando el proceso de sustitución de importaciones, en promover la creación de la OPEC, sin el sacrificio de perder una relación petrolera, especialmente con Washington, para buscar mejores precios petroleros e impulsar la doctrina que para aquel entonces manejaba Rómulo Betancourt.
orientada en el no reconocimiento de algunos de gobiernos que pueden estar en la parte contradictoria de los movimientos democráticos que se puedan estar manejando en nuestro país. Es así como en el año 1967, el año 1980, aproximadamente sería la otra parte, que la he dividido en cuatro. La política exterior de Venezuela se formuló con el fin de respaldar la estabilidad democrática de la experiencia venezolana en abrir la agenda exterior y participar en el ALA, hoy ALADIC, en el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, en formar parte del Pleno Europeo, retomar los problemas fronterizos. Una reconsideración especial merece el primer gobierno de Caldera desde el 72, que está comprendido en ese periodo el tiempo que transcurrió en el gobierno y presentó importantes transformaciones en la política exterior. Esta estuvo caracterizada por la reformulación de la política exterior de los Estados Unidos por la llegada para aquel entonces del presidente Richard Nixon en 1979 y con el tanto de asesor presidencial para aquel entonces que era Henry Kissinger. La era de Nixon y la era de Kissinger va a estar caracterizada por la búsqueda de un equilibrio mundial entre las superpotencias conocidas por la distensión entre Estados Unidos, buscando un balance de poderes que descansaban más en la negociación política que con la confrontación militar ideológica, a través de la reformulación de relaciones también con la Unión Soviética, el acercamiento de los aliados occidentales, la apertura con China para alterar el balance bipolar y darse el equilibrio en el que la distensión internacional y la flexibilidad del Estado de las relaciones internacionales se permiten. Por eso podemos decir que la autonomía política exterior de los Estados Unidos, encabezada por Richard Nixon y Kissinger, buscaron siempre acercamiento con la Unión Soviética y la China, porque de esta manera la política exterior norteamericana iba a influenciar mucho en el desarrollo de las políticas exteriores de los países de nuestro continente. Y por ello actualmente podemos apreciar desde el punto de vista político las relaciones de política exterior que marca el gobierno actual del presidente Nicolás Maduro, del acercamiento con políticas con la Unión Soviética, con China y con otros países de otros países. Y esto tiene un nacimiento, y es un nacimiento que data por Estados Unidos, que comenzó promulgando aquello en la política exterior con el gobierno de Richard Nixon. Entonces, no es más, algunos censuran, algunos critican, pero hay que ir a la historia. Y cuando vamos a la historia, pues podemos ver que esto nació directamente de Washington, en Estados Unidos de Norteamérica, que fuera el acercamiento entre las potencias, que no son más sino Estados Unidos, Rusia, China. ¿Y qué buscaban ellos con ese acercamiento? Pues evitar los conflictos bélicos, los enfrentamientos armamentísticos y buscar la paz del mundo y que fuera en beneficio de aquel romanticismo que se define en la política exterior por parte de los griegos desde hace muchísimos siglos, que buscar el bien común para todo el mundo. Y ese es el acercamiento que se había dado y se da entre sus países. Por eso siempre, después nacieron una cantidad de organizaciones, así como tocamos aquí los países andinos, muchas cosas en nuestro continente, nacieron una cantidad de organizaciones que velan siempre en evitar los enfrentamientos bélicos. Y por eso existe la política exterior, que es la representación diplomática, que son las personas que encabezan el diálogo, el encuentro, el acercamiento entre los países, y que así como lo hacen para la parte económicas, políticas educativas, políticas armamentistas, porque cada país tiene que tener su armamento, es normal, y porque tiene que tener sus entrenamientos y tiene que tener su capacidad académica, y toda la cantidad de políticas, todo eso se conjuga dentro del marco de la política exterior y que se ejerce a través diplomáticamente para buscar siempre el bienestar
de las naciones. Durante el gobierno de Rafael Caldera en el año de 1969 y 1974, América Latina transitó por un auge de nacionalismo económico, representado en la experiencia chilena de Allende, el gobierno militar del Perú, el liderazgo de Torrijos en Panamá y la descolonización y activismo internacional de los países del Caribe. Al mismo tiempo, Cuba fortaleció sus nexos con la Unión Soviética e inició el llamado proceso de institucionalización de la revolución, restableciendo relaciones diplomáticas con los demás países de la región. Fíjate lo importante del año 69 a 1974. Cuando vemos esa política, surge una cantidad de cosas en aquellos años, ¿no? Y por eso en el común denominador nacieron la era de lo que denominamos nosotros los hippies. Vino el tiempo de los Beatles, vino la evolución de la bota campana, vinieron las melenas, los lentes pequeñitos que utilizaban los Beatles. Y vino un resurgimiento cultural, un desarrollo político, social, económico. Pero en la parte política de los demás países, allí surgieron algunas cosas tan importantes, ¿no? Que es el auge del nacionalismo económico que vive Chile a través del gobierno de Allende. El gobierno militar del Perú, que se caracterizó por muchos gobiernos militares, pero fueron desarrollos políticos, sociales y económicos para la región de Perú. El liderazgo que manejó Torrijos en Panamá, la evolución del Canal de Panamá, la descolonización y activismo internacional de los países del Caribe, al mismo tiempo el fortalecimiento de Cuba con la Unión Soviética y que permitió el desarrollo de la isla y el acercamiento diplomático con las regiones del país, una importancia que sirvió desde el 69 hasta el 74. Por eso esta clase le he denominado la historia de la política exterior. Y voy haciendo un pequeño desglose de algunos gobiernos que hemos tenido nosotros, pero sin olvidarnos de lo acontecer que ha habido en nuestro continente. Menciono constantemente el gobierno de Caldera porque tuvo también dos periodos, como Carlos Andrés Pérez. Y después dejaremos para último el gobierno de Guadalupe de Frías, lo que tiene mucho, mucho, mucho que profundizar en el conocimiento de tantas cosas que también nacieron en este gobierno. El gobierno del doctor Rafael Caldera, que da las nuevas características del ambiente internacional y el ambiente regional, era necesario reformular el concepto de seguridad más conveniente para el FERA. Por otra parte, Caldera comprendió que la ejecución política y la doctrina que denominaban la de Betancur, cuya base ya se mencionaron, y por el hecho de la reclamación venezolana con el territorio del Esequibo perteneciente a Guyana, el país se encontraba entre un aislamiento político y frente a un ambiente internacional que comenzaba a cambiar. Para salir de eso, comenzó a establecerse las pautas para lograr un modo de vivir con Cuba. Firmó el protocolo de Puerto España, a fin de cogerla con Guyana por 12 años las controversias sobre la reclamación venezolana del Esequibo. Promovió unas negociaciones con Colombia a fin de estudiar el contencioso que mantenía con ese país sobre diferencias de las aguas marítimas y submarinas en el Golfo de Venezuela, iniciadas desde 1969 e interrumpidas en 1973. Promovió la aceptación de Venezuela en las naciones del Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino y finalmente restableció relaciones diplomáticas con gobiernos dejados a un lado con la doctrina de Betancur y lanzó la tesis
del pluralismo ideológico. El pluralismo ideológico consistía en promulgar en unos principios que fueron todo el tiempo contrarios a la doctrina de Betancourt, en donde se partió en la base que era posible convivir regionalmente con regímenes distintos, económicos y distintos a ideas y formas políticas. Esto no es más sino respetar las ideologías y las ideas y las formalidades políticas de determinado gobierno, pero buscando única y exclusivamente vivir en paz, vivir en acercamiento, vivir en cooperación y buscando el beneficio de los pueblos. En 1989, aproximadamente dada la convergencia del impacto de los cambios globales con el deterioro de las situaciones políticas, las relaciones internacionales de Venezuela se van a caracterizar por ser más complejas y variadas con la segunda presidencia del presidente Pérez. Desde el 89 hasta el 93 se adoptaron las políticas en boga dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque originaron una profunda reacción negativa en la población, es decir, la receta del consenso de Washington, transformándose en el activismo político del exterior. De hecho, Carlos Andrés Pérez volvió a practicar la política de las dos manos que caracterizó su primer gobierno, vale decir, oscilando entre un internacionalismo menos tercermundista y más orientado hacia los temas comerciales de cooperación norte-sur y la integración económica y regionalismo hemisféricos. Rafael Caldera llega nuevamente a la segunda presidencia en el 94 y entonces comienzan las evoluciones del acercamiento que siempre lo tuvo con el gobierno de Estados Unidos y si hubo un nivel táctico, algunas discrepancias que enfriaron las relaciones. Por una parte, el gobierno de Caldera conservó con efectivismo todo el proceso de la Asociación del Libre Comercio, del ALCA, la apertura económica defendida por Washington, de hechos promulgados con sus dos primeros años, una política económica estadista y de controles. Al mismo tiempo, Caldera observó con asombro cómo el gobierno de Clinton decidió apoyar la candidatura del presidente colombiano César Gaviria, que pasó a ser el secretario general de los Estados Unidos de América, la OEA, eliminando así las posibilidades del triunfo del canciller venezolano que estaba promulgado para aquel entonces, que hubiera sido fundamental, que no era otro sino Miguel Ángel Gurriel Rivas, que ya unos cuantos meses promocionando su candidatura para ocupar este sitial tan importante que iba a ser para la política exterior del gobierno venezolano. Fíjate que hasta la política juega también en los partidos políticos. Y, y Caldera aspiraba que Miguel Ángel Gutiérrez Díaz para aquel entonces fuera el presidente de la OEA. Sin embargo, sucedió algo allí y que fue que el presidente Clinton pues dio su voto y su apoyo irrestricto a este señor colombiano, César Gaviria, y fue que llegó a ser el presidente de la OEA. Por otra parte, se hace el acercamiento de Venezuela a Brasil y fue percibido por Washington como una muestra de independencia de Venezuela al negarse a entrar al ALCA sin negociaciones regionales previas, marcando un distanciamiento con el gobierno del presidente Clinton. ¿Por qué sucede eso? Pues muy sencillo. Estados Unidos ve que Venezuela se le está alejando por parte del gobierno de Caldera, él no quería tener algunas relaciones y se acerca por el lado de Brasil, porque resulta que para nadie era un secreto que el presidente Caldera venía de tener, pues, que quiere un tropiezo político, que era sus aspiraciones de tener a Miguel Ángel Gurriel Rivas en la presidencia de la OEA, y Clinton bloqueó ese interés político que tenía el gobierno venezolano y le da su preferencia a César Gaviria, que no se manejaba como el candidato uno, sino estaba allí entre los denominados, pero no era el número uno como era
y era seguridad, pero faltó que Clinton pues interviniera y le quitara pues el, el interés y lo que había manejado el doctor Rafael Caldera para aquel entonces. El gobierno de Carlos Andrés Pérez pues se manejó en su segundo gobierno, como decíamos anteriormente, cuando hacía una puta y lectura, quiere manejar el gobierno con las dos manos, pero tenía una crisis económica bastante fuerte. Y entonces ahí fue cuando hubo la intervención del intento fallido del presidente, posteriormente el presidente Hugo Chávez Frías, de destituir el cargo de la presidencia, y las consecuencias pues ya las sabemos de que el comandante Chávez para aquel entonces pues fue detenido junto con un grupo de personas y fue ido a prisión. Posteriormente en el gobierno de Caldera, independientemente de que tuvo sus tropiezos con la presidencia de Clinton y se alejó un poco, si se quiere, pues dio auge para que el comandante Hugo Chávez Frías se fuese preparando, y así como la política exterior desplegada posteriormente en las elecciones presidenciales, después del doctor Rafael Caldera, y puesto en libertad el comandante Hugo Chávez Frías, pues entonces sale a la palestra pública y sale con un discurso que en realidad pues conmociona al pueblo venezolano, y así como llega a la presidencia y comienza una política exterior diferente, buscando otras ideologías, y que se denominaba y se denomina ya no como la Cuarta República, no, como la Quinta República. Y en este tema, pues voy a traer unos pequeños tópicos de definir lo que es la política del comandante Chávez, presidente constitucional posteriormente, elegido por el pueblo, y de igual manera, pues en la próxima clase, pues vamos a profundizar más que todo lo que es la política del comandante Chávez y de los acercamientos hacia diferentes países, sus viajes y sus propuestas que marcaron un desarrollo político, social, económico para nuestro país. La política exterior desplegada por el presidente Hugo Chávez desde su llegada al poder del año 1999 hasta su fallecimiento el 5 de marzo del 2013, se parte de la idea que la política exterior constituyó en estos casos una proyección de los cambios acaecidos en la política interna del país, producto de un proceso revolucionario de transformación que ha trastocado la realidad venezolana. Así como su accionar internacional, se considera que la política exterior de Chávez se dota de nuevos principios e intereses coherentes con los nuevos valores y principios ideológicos, políticos, y que se enmarcaron con lo que se denominó la Quinta República, una política exterior activa, soberana, antiimperialista, al servicio de la emancipación y de los pueblos tercermundistas. Es muy importante, es muy importante esto que acabo de leer. ¿Por qué? Porque es la evolución de una parte filosófica, de un contexto político que trae como una madurez de una cantidad de estudios y de una cantidad de gamas que se fueron viendo y se fueron analizando a través del tiempo. Y digo a través del tiempo porque esto trae un tiempo de madurez. El comandante Chávez se fue preparando desde muchos años antes, y cuando viene la intentona, pues no se dieron lo que se esperaba y fue a prisión, pero fue a prisión a objeto de dedicar su tiempo al estudio, a seguirse perfeccionando, y así como al salir, pues queda electo presidente constitucional porque ese es el producto del trabajo y de la disciplina del estudio. Ya dicho esta parte de esos principios ideológicos, políticos, sociales, que marcaban la soberanía del pueblo, la activación de la política exterior, el imperialismo, el servicio de la emancipación de los pueblos intermundistas, la política interna del país, producto de un proceso revolucionario de transformación que ha trastocado la realidad venezolana, así como su accionar internacional, se considera que la política exterior de Chávez se dota de unos nuevos principios e intereses coherentes con los nuevos valores y los nuevos principios de la evolución. Y es así
cómo se van dando y van fluyendo una cantidad de situaciones que van dando unos cambios y unos matices diferentes a la política exterior. Estaba en el tema de la política exterior activa, con las posibilidades impuestas puestas ya a cabo por el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, denominada la Quinta República, que se diferenciaba en buen concepto con lo que se denominó anteriormente la Cuarta República de los otros gobiernos anteriores. Y es que Hugo Chávez logra ejercer un liderazgo en la región, y este liderazgo en la región no es más que un subsistema latinoamericano caribeño, multiplicando las relaciones bilaterales venezolanas y ampliando el espectro de la acción en zonas del mundo donde anteriormente no ha llegado Venezuela. No estaba presente. De igual modo, la diplomacia bolivariana ha reforzado la actividad de Venezuela en los organismos multilaterales existentes, haciéndose oír su voz a través de las organizaciones como las Naciones Unidas, las organizaciones de Estados americanos. Ha puesto en marcha iniciativas de integración y concentración latinoamericana caribeña realmente novedosas, como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestras Américas, Tratado de Comercio en los Pueblos, como es el ALBA, que ha marcado un punto de inflexión en la historia de la integración continental. En relación a las estructuras, después de contextualizar los elementos teóricos sobre los análisis de la política exterior de Hugo Chávez Frías en el marco de las relaciones internacionales, determinando de las problemáticas de términos como hegemonía, geopolítica e imperialista, la tesis analizada los principios, las bases, los programáticos, intereses y objetivos de la política exterior chavista, encontrándonos con lo que caracterizó a las administraciones precedentes. O sea, había un cambio total de lo que ha sido anteriormente las administraciones precedentes con las actuales, sin perder de vista, por supuesto, su relación con el proceso revolucionario interno. Por último, aborda la plasmación de ese marco teórico en la praxis internacional venezolana, tanto en su área natural de expansión en la América Latina y el Caribe, y como es en espacios extrarregionales, y en este sentido que se detiene a observar la política exterior bilateral y multilateral de la República Bolivariana de Venezuela, ejemplificándose en algunos países que, con los cuales Venezuela no había tenido ningún acercamiento en ninguna parte. Por eso la política del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, la política exterior, se denomina que ha sido una evolución y es una política activa, soberana, antiimperialista al servicio de la emancipación de los pueblos. Y Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, logra ejercer liderazgo regional en el subsistema latinoamericano caribeño, multiplicando las relaciones bilaterales venezolanas y ampliando el espacio de acciones con el mundo a través de lo que se fue diseñando como política. Con este he terminado hoy la actividad, que fue un poco con mucho contratiempo por las cuestiones del flujo eléctrico, pero quise llevarles a ustedes, si se quiere, un poco de historia. Y por eso toqué algunos temas que eran de vital importancia, como qué es la política, y hablábamos que la política se define como viene en el tiempo de Grecia, y que es algo de romanticismo, porque es darle a cada quien lo mejor. Por eso siempre en las políticas exteriores se busca el acercamiento y las relaciones con los demás países, con los demás pueblos, buscando siempre el respeto entablado por el gobierno, donde está la territorialidad, la soberanía y la población. Y es buscar el acercamiento con otro país que va en beneficio de la población, que integra ese Estado que está suscribiendo esos términos internacionales a través de la política exterior, pero respetando la soberanía y respetando el Estado como tal. Y enmarcado dentro de la Constitución, que es la que regula y rige los destinos,
y donde se debe conjugar el gobierno ejecutivo con el gobierno legislativo, el poder legislativo, en este caso el presidente de la República con la Asamblea Nacional, para hacer las políticas que se van a diseñar. Y en la Asamblea Nacional pues existen las comisiones de diferentes tipos de políticas exteriores, porque la política interna pues se regula por política de educación, política educativa, política económica, política social, política agrícola, política turística, que se denomina como políticas, que son el conjunto de ideas y de ideología y filosofías que llevan simplemente buscando la conciliación para hacer algo mejor y provechoso para el pueblo. De igual manera, toqué algunos temas de las políticas a través del gobierno de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, pasado por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, llegamos a la Cuarta República con algunas ideas que se manejaron sobre el gobierno de Betancourt, hablamos también sobre la temática, el temático de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, eh, hablamos también sobre el gobierno de Richard Nixon con la era de Henry Kissinger, y hablamos también de la situación de Clinton cuando el presidente Caldera tenía pues en su lista y era manejado por países latinos americanos de la OEA para llegar a ser secretario general de la OEA a Uribe Rivas, pero a última hora el presidente Clinton declinó su favoritismo hacia el gobierno hacia César Gaviria, que fue el que pasó a ser el presidente de la OEA, desvirtuando pues las aspiraciones que tiene Venezuela. Se tocaron también temas del gobierno de Richard Nixon, que fue el acercamiento con la potencia de la Unión Soviética, de Rusia y de Cuba, perdón, de Rusia y de China, y creo que se ha mantenido todavía el acercamiento que existió también de Cuba con la Unión Soviética, y vino pues posteriormente la reintegración nuevamente del pueblo cubano a tener relaciones con muchos países que no han tenido, y después viene la evolución del gobierno del presidente Chávez, el acercamiento a demás países, la visita a países donde nunca ha estado presente Venezuela, y se sigue manteniendo lo que inicialmente se hizo a través del gobierno de Richard, que fue la creación, la unión como una de las tres potencias entre Estados Unidos, Rusia y China, y es con el cual el gobierno venezolano actualmente con el presidente Nicolás Maduro pues tienen acercamientos con China, con Rusia, y también se tocan ya los acercamientos nuevamente después de un compás de que no existían tantas relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, y se está buscando. Todo esto se hace en beneficio pues, de la población, que es la que representa pues, el poder ejecutivo, a la población, la soberanía, la territorialidad de su país, Venezuela, República de Venezuela. Entonces eso es lo que se trata de buscar. Y se hace de buscar a través de qué, a través de las representaciones diplomáticas que tiene el Estado venezolano en diferentes partes del mundo con las cuales tiene relaciones. Dicho esto, pues la segunda actividad que ustedes van a tener para que puedan enviar el concepto de lo que han podido escuchar el día de hoy, y en lo cual pues un poquito si se quiere con corte de flujo eléctrico y eso, pero bueno, gracias a Dios ya hemos terminado, es presentar un trabajo mínimo de 8 cuartillas que deben entregar para el día 9/11 del 2022, y que tiene una evaluación de un 25%. Ya en la plataforma está cómo se va a presentar el trabajo y para qué fecha tienen de entrega, solamente hay que darle cumplimiento. ¿Y de qué se trata? Pues muy sencillo, una información comparativa de todo lo que hemos hablado de las políticas, desde el gobierno de Juan Vicente Gómez hasta tocar en la parte temática del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, que estuvo su periodo de mando del país desde 1999 hasta el día 5 de marzo del 2013, que es que fallece lamentablemente, y hasta allí pues tocar algunos tópicos de cada política, de cada gobierno de turno. La próxima clase la tenemos prevista, Dios mediante, para el día 12 de noviembre, y allí hablaremos sobre algunas vinculaciones de la política exterior, y hablaremos también de lo que ha sido la política del presidente Chávez, el acercamiento hacia hacia otros hemisferios del continente, y de igual manera tocaremos también los acercamientos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro
y los convenios que están suscritos actualmente con la política exterior con Unión Soviética, con Irak, con China, con India, y ahí poco a poco vamos desarrollando. Recuerde que el temario de esta clase de gobernabilidad y que es la asignatura de política exterior es enmarcado sobre el desarrollo de la política exterior nuestra. Sin embargo, en la última clase tocaremos algunos tópicos y algunos convenios o algunas cuestiones que guardan relación con el mundo entero y que son algunos enfrentamientos que pueden existir en el continente, en el mundo y que forman parte de política exterior. Dicho esto, pues quiero darle las gracias por su asistencia a aquellos que pudieron asistir y los que no, pues ahí estén disfrutando en la plataforma. De verdad que muy agradecido por su asistencia. Que tengan un feliz fin de semana.